Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos en nombre de la Asociación Peruana de Neuropsicología. Dentro de nuestras actividades mensuales, nosotros realizamos capacitaciones en temas de actualización y en este mes de septiembre nos encontramos, el 21 se celebró el Día Mundial del Alzheimer y hoy tenemos un representante muy especial porque justamente trabaja todo el tema de deterioro y de demencia. Hoy nos acompaña el doctor Jonathan Adrián Segarra Valdivia. Voy a comentar un poco acerca de su hoja de vida. Es psicólogo clínico con especializaciones en neuropsicología, neurociencia, epidemiología y salud pública. Respaldado por una destacada trayectoria académica y de investigación, posee un doctorado en neurociencias por la Universidad Autónoma de Barcelona 2021 y un doctorado en psicología clínica de la salud por la Universidad Autónoma de Madrid 2025. También tiene un máster en neurociencia por la misma universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, un máster en neuropsicología clínica y otra en epidemiología y salud pública por la Universidad Internacional de Valencia. Asimismo, posee una segunda especialidad en salud pública por la Universidad Continental en este año 2025. También está dentro de la Universidad de California, San Francisco, trabaja básicamente en la equidad dentro de la salud cerebral, tiene sus líneas de investigación que abarcan trastornos neurodegenerativos y neuropsiquiátricos, además de la neurobiología, neuropsicología, metabolismo cerebral, demencia y epidemiología en los trastornos cognitivos con un enfoque en biomarcadores tempranos, cognición y poblaciones vulnerables. Ha liderado múltiples proyectos de investigación y ha publicado en revistas indexadas de alto impacto. En reconocimiento a la contribución científica, ha recibido el Premio Nacional de Psicología en la especialidad de Neuropsicología en el 2023 y el Premio Nacional de Psicología en la especialidad de Adulto Mayor en el 2024, otorgado por el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Psicólogos. Así que para nosotros es un honor y un gusto poder compartir, Jonathan, contigo por tu vasta experiencia y gracias por participar en este evento. Perfecto, Noemí, muchas gracias por la presentación y también por haberme invitado a compartir aquí con todos los miembros de la Asociación Peruana de Neuropsicología. Tengo entendido que también se ha invitado un poco a público en general, así que eh, pido que si en algunas partes lo hago un poco simple o en algunas otras lo hago un poco complejo en la presentación, me perdonen porque estoy tratando de modular para todos, pero de todas maneras estaré atento a todas sus dudas. ¿Ok? Voy a proceder a compartir. Quisiera saber si se puede visualizar. Sí, ¿Confirman? sí, sí se puede visualizar, Jonathan. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Vamos a empezar esta presentación y la denominé de la memoria al caos, enfocada a lo que es salud cerebral, especialmente el deterioro cognitivo y al alcance epidemiológico en Perú, ya que últimamente la investigación que estamos haciendo en Perú está enfocada a esto, ¿no? Voy a mencionar un poco mi background y como ha mencionado Noemí, inicialmente mi formación fue en neurociencia básica y he pasado a la neurociencia cognitiva y a la práctica clínica, especialmente de enfoque epidemiológico, que eso es un poco lo que me está interesando en los últimos años. Cuando nosotros pensamos en envejecimiento, generalmente tenemos la idea de una afectación en la memoria, pero realmente nuestro cerebro hay muchos procesos cognitivos que están simultáneamente funcionando. Y cuando ocurre procesos de deterioro, como deterioro cognitivo, pensamos que en general la memoria es aquello que se afecta primero, ¿vale? Poco a poco podemos ir discutiendo un poquito esto, ya que hay muchos otros procesos que se pueden ir alterando de forma leve, como este, o como la función ejecutiva, ¿vale? Incluso procesos de cognición social, particularmente la empatía, en distintos tipos de deterioro cognitivo y de demencias. A veces tenemos la idea vaga de que la realidad del cerebro es un poco estática, cuando en general es bastante más compleja.
Aquí les puedo mostrar el señor Chuto, que está en el norte del país. Él tiene 69 años y ya va presentando deterioro cognitivo. Esta foto fue tomada gracias a un fotógrafo, Alex Kornberg, también GBHI Senior de la Universidad de California, San Francisco. Esta es otra imagen de él, obviamente con permiso, en este caso de la señora Teodosia, que tiene 66 años y ya presenta enfermedad de Alzheimer. Se puede ver incluso visualmente la fragilidad de, de esta señora. Cuando pensamos en envejecimiento, creemos que es un proceso natural, pero se suele asociar con un deterioro cognitivo y de la función cerebral, además de otros procesos a nivel global, a nivel muscular también. Pero, ¿quién es vulnerable a esto? ¿Realmente solamente las personas que tienen mayor edad? Aquí les muestro unos estudios de enfermedad de Alzheimer reportados, un estudio de caso. Por un lado, este estudio hecho en China, que detectó una mutación nueva y esta persona era bastante joven, si no recuerdo mal, tenía 21 años. Y este es otro estudio que se ha reportado también sobre un joven que empezó con trastornos de memoria, con problemas de memoria, a los 17 años. Eventualmente a los 19, después de pasar por un largo proceso de evaluación, le dieron un probable diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Entonces, yo traigo esto para justamente plantearnos un repensar del paradigma actual que tenemos sobre los trastornos neurocognitivos en general, para no solamente pensar en que esto pasa en envejecimiento, en adultos mayores, también puede pasar un poco antes en la adultez media e incluso en sujetos un poquito más jóvenes, hablando de demencias en general. De esta forma, recalco que la salud cerebral es algo que nos interesa a todos. Eventualmente, todos vamos a envejecer y es necesario mejorar la salud de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, especialmente a nivel cardiovascular, para reducir la escala y el impacto de la demencia en general en el mundo. Se ha estimado que para el 2030 la cantidad de personas de 65 años o más que van a padecer, en particular enfermedad de Alzheimer, será de 7,7 millones. Y esto representa un aumento del 50% respecto a la cantidad de personas que actualmente padecen esa enfermedad. Entonces, hay distintas estimaciones, es bastante complejo hacerlas, pero todas apuntan a que la demencia en general va a aumentar muchísimo, ¿vale? Por ejemplo, a 78 millones para 2030 y a casi 140 millones para el 2050, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con esto, tener en cuenta que todos estamos envejeciendo y no es solamente un problema de adultos mayores, ¿vale? Es, creo, un problema principalmente de jóvenes, porque somos quienes están en ese proceso de poder prevenir o no, ¿de acuerdo? Esta es otra imagen justamente con esas estimaciones ya divididas para según sexo y se puede ver que empieza a incrementarse las prevalencias, claro, a partir de los 70, 75 años, pero esto está bastante enfocado a poblaciones anglosajonas, de América del Norte, europeas, y hay mucha data que no se ha, digamos, estudiado pertinentemente en poblaciones de bajos y medianos ingresos en el Global South, ¿no? En el sur global. Regresando a los conceptos sobre demencia, se ha hablado mucho, ¿no? A veces se le conoce lamentablemente como demencia senil, y estos son conceptos que tienen que desaparecer. Actualmente se le conoce como trastorno neurocognitivo mayor, ¿vale? Estas son las siglas que voy a utilizar a lo largo de esto. En general, este término, que ya se tiene que empezar a cambiar de demencia, ha sido una especie de paraguas para distintos síndromes clínicos, principalmente el Alzheimer, pero también existe la demencia vascular, de Parkinson, Lewy y frontotemporal, ¿vale?
Este trastorno neurocognitivo mayor va a estar caracterizado por un déficit significativo en cualquiera de los dominios, ¿vale? Generalmente pensamos que es memoria, pero hay muchos otros dominios que se afectan inicialmente, por ejemplo, la atención, la función ejecutiva, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, que va a tener eventual efecto en la memoria a nivel semántico y especialmente a memoria episódica, es decir, la memoria de los recuerdos, ¿de acuerdo? Las causas son bastante multifactoriales, con distintas etiologías. Sabemos de que existe problemas metabólicos, acumulación de proteínas, incluso hay eh, etiologías que se están investigando actualmente, como son las relacionadas a enfermedad priónica. También se ha relacionado, por ejemplo, bastante la enfermedad de Parkinson con etiologías tóxicas, ¿vale? Y obviamente otras infecciones, por ejemplo el VIH, el herpes, también se relacionan como posibles factores causales, no únicos, sino multifactoriales para distintos tipos de demencia. He de mencionar que dentro de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, hay un porcentaje que va a representar Alzheimer familiar, es decir, con gran carga genética. Esto es cierto para distintos tipos de demencia, pero la carga genética realmente es bastante menor en comparación a a todas las presentaciones esporádicas, ¿de acuerdo? Eh, Además, otro problema de los trastornos neurocognitivos mayores es que generalmente, aunque se inicien de forma aislada, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer, se puede estar iniciando de forma aislada, con el paso de los años se van a juntar otras causas, por ejemplo, la vascular, y esto va a hacer que empiece a predominar una demencia mixta en fases ya más avanzadas. En toda esta charla voy a enfocarme un poquito a la enfermedad de Alzheimer porque es la eh, mayor identificada dentro de este grupo de demencias. Aparte, dentro de la enfermedad de Alzheimer, la de tipo esporádico representa entre el 90 y 95%, pero hay otras demencias. Les dejo esta imagen porque esta es una guía que se ha publicado hace poco junto con la doctora Sheila Castro sobre demencia frontotemporal y que pueden buscar si están interesados o al final de la presentación se las hago llegar. Bueno, como nos enfocamos en la enfermedad de Alzheimer esporádica, ya les digo de que el 95% aproximadamente es de estos casos y se menciona, se reporta que los próximos 15 años la prevalencia en países como el Perú va a aumentar entre un 47 y un 71%. Entonces, en comparación con el 23% y el 41% enfocados a Europa y a Estados Unidos respectivamente. ¿Cuál es el gran problema, la gran limitación de los países de bajos y medios ingresos? Que la mayoría de tecnologías desarrolladas para apoyar el diagnóstico son limitadas. En el país en particular son bastante limitadas. Estamos hablando de distintas técnicas de, por ejemplo, resonancia magnética, que no es común que se pida, ¿vale? También por los costos, o estamos hablando de técnicas como PET, también de neuroimagen, con trazadores específicos para beta amiloide, para tau, que eso solamente está en Estados Unidos. Esta es una imagen de un cerebro normal, aquí a la izquierda, y esta es una imagen del cerebro con Alzheimer a la derecha. Básicamente se reduce la cantidad de sustancia gris y también se altera la sustancia blanca con un predominio de acumulación de placa de beta amiloide, que esta es una proteína que se empieza a acumular eh, dentro de las neuronas y que eventualmente va a generar que mueran. ¿Vale? Tampoco se puede degradar fácilmente y este proceso va a llevar a activación microglial, activación astrocitaria de otras células que están en el sistema nervioso central y van a producir neuroinflamación. También ocurre que otra proteína como es tau va también a
a generar ovillos neurofibrilares y que van a también alterar la actividad sináptica y eventualmente generar toxicidad. En este caso particular en el hipocampo, en cambio en esta imagen en corteza cerebral. Bueno, algunos conceptos básicos. Los trastornos neurocognitivos comprenden síndromes caracterizados, como ya lo mencioné, como por una alteración, posible pérdida con el futuro de funciones cognitivas, pero esta no es particular de memoria, eso lo quiero resaltar, ¿de acuerdo? No es particular de memoria, hay muchos dominios que pueden estar comprometidos y a diferencia de otros trastornos psiquiátricos, la afectación cognitiva es la más importante. Eso no implica de que algunas manifestaciones psiquiátricas, como puede ser ansiedad, depresión, o otras alucinaciones, etcétera, se puedan aparecer. ¿De acuerdo? Generalmente en procesos más avanzados aparecen. Eh, También el DSM-5, ¿vale? Divide los trastornos neurocognitivos al delirio, al trastorno neurocognitivo mayor y al menor o trastorno neurocognitivo leve. ¿De acuerdo? Estas son algunas definiciones de ambos. Yo solamente me voy a enfocar en esta charla en el trastorno neurocognitivo mayor y también hablaré un poquito del trastorno neurocognitivo leve. ¿De acuerdo? Este leve generalmente implica una alteración modesta de alguno de esos dominios y la autonomía suele estar preservada. Esto significa de que la persona funcionalmente, es decir, en sus actividades de la vida diaria, en la casa, en el trabajo, en el transporte público, cuando va al banco, etcétera, generalmente la autonomía en todas estas actividades está preservada. Y esto está ligado a que son en su conjunto actividades relativamente automatizadas. Cuando la persona empieza a hacer actividades más novedosas, es que se pueden, digamos, resaltar estas alteraciones cognitivas en atención, en memoria, en función ejecutiva. En cambio, en el trastorno neurocognitivo mayor, más asociado a la demencia, la pérdida funcional suele ser mayor. Entonces, estas personas, por ejemplo, ya no trabajan, se quedan más en casa, a veces si salen se pueden perder, etc. Bueno, aquí hay algunas definiciones que las voy a pasar, esto ya para los entendidos un poquito más, lo podemos revisar más adelante. Y solamente resaltar para los colegas neuropsicólogos que hay unos criterios de McCann que se utilizan bastante, sobre todo en entornos donde no hay biomarcadores disponibles, ¿sí? Y estas son las cosas en las que tenemos que fijarnos, porque lamentablemente en el Perú, por ejemplo, está cerca de 900 soles hacer una medición en sangre que lamentablemente tampoco tiene una validación poblacional. Entonces, aunque se pida, nos puede servir, no nos puede servir. La resonancia magnética, igual a veces no es tan evidente la alteración a nivel cortical o de atrofia en áreas específicas como el hipocampo, entonces todavía no está perfectamente desarrollado en este contexto en Perú. Pero frente a esta ausencia, lo más importante es enfocarnos en la historia clínica detallada, ¿no? Enfocarnos en cuáles fueron esos primeros signos, esos primeros síntomas, tratar de caracterizar el síndrome lo mejor posible y sobre todo los factores de riesgo que pueden ser paralelos a lo largo de la vida de la persona que estamos viendo. Otro aspecto obvio y muy importante es la evaluación neurocognitiva, documentando no solamente los dominios que creemos suelen ser más afectados en neurodegeneración, sino tratar de hacer un barrido o un cribado de varios de estos dominios. El tercer punto es una valoración funcional. Nuevamente, enfocarnos en las actividades de la vida diaria, tanto en casa como fuera de casa, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, etcétera. Y finalmente, tratar de excluir otras causas que pueden ser reversibles o otras causas etiológicas, como puede ser deficiencia de vitamina B12, ¿ok? O depresión, delirio, o otros problemas, por ejemplo, por la toma de fármacos. Entonces, cuando no tenemos biomarcadores disponibles, tener estas cuatro
soportes nos permitirá hacer mejores diagnósticos y aproximaciones. Estas son algunas comparaciones de los criterios diagnósticos que he elaborado. Básicamente, dentro de todos los sistemas de clasificación que existen, como el CIE-10, el CIE-11, el DSM-5 o el DSM-5TR, ¿vale? Hace esta diferenciación respecto a qué tan alterado está un dominio cognitivo y a nivel de la funcionalidad. ¿De acuerdo? No me voy a detener mucho en esto, pero igual resaltar un poco que aunque algunos de estos sistemas de clasificación están enfocados para demencia general, cuando hablamos de aquella demencia, trastorno neurocognitivo mayor o leve, eh, que es muy posible de ser Alzheimer, utilizar estos criterios nos va a ayudar bastante más. Esto, por si acaso, esto no significa que el resto de criterios estén mal, sino sencillamente que todos son complementarios, ¿vale? Hay distintos estudios epidemiológicos en América Latina respecto a la enfermedad de Alzheimer. En el Perú, particularmente, hay algunos estudios que se han hecho por el doctor Custodio en Lima, por ejemplo, que nos habla acerca de un 7% de demencia, pero esto poco a poco ha ido cambiando, ¿no? Esto es un estudio que hicimos hace algunos años también en Arequipa y utilizamos distintos instrumentos de cribado para tratar de caracterizar la población que tenía deterioro cognitivo. Entonces, en este caso, llegamos a evaluar a un poco más de 1.500 personas y encontramos niveles elevados, sobre todo que según los rangos de edad, en este caso de 40 en adelante, ¿sí? La proporción de demencia empezaba a aumentar. Estos son otros estudios también que hablan de indicadores de deterioro dependiendo de la escolaridad. Entonces, aquí ya salta el segundo factor, digamos, de riesgo, ¿no? El primero era la edad, el segundo es los años de escolaridad que tiene una persona. Iremos revisando esto más adelante. Cuando hablamos de enfermedad de Alzheimer, recalco, existen distintas vías etiológicas que van a configurarse de forma multifactorial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alteración vascular y en esto reforzar la idea de que la salud del cerebro está ligada a la salud del corazón. ¿De acuerdo? Hay otros procesos de inflamación, por ejemplo, inflamación sistémica asociadas a diabetes mellitus tipo 2, también a problemas metabólicos que afectan principalmente al hígado, etc. La acumulación de proteínas, ya lo mencioné, especialmente beta amiloide y tau. Y en los últimos más o menos 10 años que empecé mis estudios de maestría en España, me he enfocado a la alteración metabólica relacionada a los péptidos de la familia de insulina. ¿De acuerdo? Más adelante comentaré brevemente por qué interesa esto. Bueno, en el Perú, cuando pienso mucho en qué es lo que necesitamos hacer para tratar de prevenir las demencias, veo esta imagen y pienso que hay distintas fases, digamos desde la normalidad hasta avanzada la demencia, donde hay distintas técnicas que obviamente no tenemos en el Perú, como por ejemplo la neuroimagen enfocada a beta amiloide o también algunos marcadores enfocados a disfunción sináptica o a tau. Esto en líquido cefalorraquídeo o también en neuroimagen. No lo tenemos. Y algunos laboratorios, algunas personas que lo podrían hacer en Perú, eso es bastante caro. Se puede tratar de hacer una evaluación a nivel estructural en el cerebro, si es posible, pero básicamente los diagnósticos en países como el nuestro están basados en una correcta evaluación clínica y una correcta evaluación cognitiva. Como pueden ver, cada una de estas representa distintas líneas que a lo largo de la vida podrían ayudar a anticipar en qué momento va a empezar a aparecer ese deterioro cognitivo
leve o una posible demencia. Entonces, lo que nosotros necesitamos es enfocarnos en esta etapa, ¿de acuerdo? Y para ello, obviamente, sacar provecho de las herramientas que tenemos, especialmente de la evaluación cognitiva eh, del neuropsicológica, ¿no? Tanto breve como ampliada. Y de esta forma tratar de caracterizar los pacientes, pero también se puede ir un poquito más atrás enfocándonos en cómo a nivel de la cognición a lo largo de la vida puede ir cambiando o de los distintos determinantes sociales que pueden influenciar y así tratar de identificar cuál es la línea base a nivel cognitivo de las personas. Les hablaré un poco de esto más adelante porque justamente hemos investigado bastante al respecto. Regresando al tema de la insulina y de los distintos péptidos de la familia de insulina, nosotros hemos estado estudiando cómo estas vías metabólicas están relacionadas a distintos factores o estilos de vida, ¿de acuerdo? Obviamente, si nosotros tenemos una mala alimentación, si tenemos obesidad, distintas vías metabólicas van a estar alteradas, como la insulina, la glucosa, el IGF-1, que es el péptido que estudiamos en el laboratorio. También se ha visto que el deterioro ambiental, es decir, esa falta de estimulación cognitiva a lo largo de la vida, se va a relacionar con estas vías metabólicas en el cerebro y con peor respuesta. Tenemos también la depresión, la falta de sueño, el estrés, que el estrés es uno de los factores que a nivel agudo y crónico altera estas vías de factores neurotróficos en el cerebro. Todo esto, estos estilos de vida, digamos, negativos, van a impactar en el organismo y van a generar un estrés metabólico global y particularmente en el cerebro, van a generar inflamación y a través de eso van a, digamos, desencadenar distintos eh, procesos asociados a neurodegeneración. Dentro de los factores de riesgo asociados a la demencia, se ha estudiado, digamos, los pesos que va a tener cada uno de estos factores, ¿no? Se dice que a nivel mundial el nivel educativo importa mucho, pero este solamente llega a reflejar el 5%. A lo largo de la vida van a haber distintos otros factores, como puede ser la pérdida auditiva, eh, el colesterol elevado, la depresión, incluso los golpes en la cabeza, ¿ok? La diabetes, la hipertensión, la obesidad. Y en las etapas de vida un poco más tardías se va a asociar otros problemas como el aislamiento social y también, por ejemplo, eh, alteraciones sensoriales, por ejemplo, a nivel visual o auditivo. Todo esto va a representar un 45% de demencia o posible demencia que si nosotros interviniéramos a lo largo de todos estos factores de riesgo, podríamos reducir en este 45% esas prevalencias. Obviamente, por los estudios que voy a presentar un poquito más adelante, me voy a ir enfocando, voy a ir hablando de estos problemas metabólicos también. En Latinoamérica se han hecho también esos estudios de peso del factor de riesgo para demencia y se ha visto de que varía bastante, ¿no? En América Latina es del 54%, bastante más que este 45%, lo que de alguna forma nos está diciendo lo vulnerables que somos a nivel regional, y esto está dado porque tenemos muchos problemas a nivel estructural, ¿de acuerdo? Esos problemas están relacionados, por ejemplo, a la falta de acceso sanitario en muchos lugares, en muchos países. En México se ve que estas proporciones van cambiando y es un poquito más elevada del 56%, en Honduras del 54%, en Brasil el 48%, en nuestro vecino del sur sube al 62%, teniendo un gran peso la inactividad física, la depresión y la obesidad y la hipertensión. Fíjense que estos son estilos de vida. En Argentina es del 59%, en Bolivia del 55% y en el Perú 45%. Es decir,
si nosotros consideramos todos estos factores de riesgo y realmente intentáramos reducirlos, podríamos disminuir hasta en un 45% esos trastornos neurocognitivos. En particular, el más elevado en el Perú está relacionado a el consumo de cigarrillos, la inactividad física, ¿vale? Y luego le sigue aquí la obesidad. Ahora, los factores de riesgo van a ser diferenciales respecto si somos hombres o somos mujeres, ¿de acuerdo? Las diapositivas anteriores hacían referencias generales. Cuando nos enfocamos en aquellos factores de riesgo que podrían impactar en los hombres, ¿vale? Se ve que el fumar sube bastante, hasta un 48%, la diabetes o la inactividad física en 35 y 19. En cambio, en mujeres hay otros factores distintos. Por ejemplo, está la hipertensión con cerca del 53% o el que estén solteras. Entonces, las dinámicas poblacionales son bastante diferentes. A esto quiero resaltar un término que en los últimos años ha empezado a resaltar, que es el del exposoma, que nos va a decir que hay distintos factores, y eso es, a veces uno cree que es bastante obvio, pero hasta cuando lo empezamos a estudiar recién nos damos cuenta, que hay distintos factores, tanto químicos, físicos, biológicos y psicosociales, que van a influir a nivel biológico, particular a nivel del cerebro. Entonces, estudiar todos estos factores de exposición nos podrían ayudar a entender justamente por qué es que tenemos mayor factores de riesgo en determinadas poblaciones. Y aquí, por ejemplo, se toma en cuenta no solamente el estrés, la alimentación o el tabaco y el metabolismo, sino también factores externos como pueden ser el entorno, es decir, lugares que son muy cerrados, con demasiada gente, un ambiente, digamos, no muy estimulante, va a ser más dañino. O si tenemos cambios a nivel de clima de forma extrema, ¿vale? Se ha visto, por ejemplo, que en temperaturas altas, esto bastante más altas, como 32, un poquito hacia arriba, va a afectar cognitivamente. También tenemos que tener en cuenta que la contaminación del aire, del agua, ¿vale? Lumínica y sonora va a afectar. Todos estos factores se les conoce como el exposoma, ¿no? Entonces, van a existir distintos mecanismos de influencia, no me quiero detener mucho en esto, pero básicamente se van a alterar, se puede ir alterando la mitocondria, es decir, ese organoide que va a generar energía en la célula. Entonces, al haber problemas energéticos, van a afectar la actividad neuronal, la actividad sináptica, etc. Hay estrés oxidativo, es decir, un estrés ligado a la actividad celular, hay problemas hormonales, hay problemas que van a afectar a la actividad sináptica o, por ejemplo, a la presencia de factores neurotróficos, ¿vale? Los factores neurotróficos son muy importantes porque van a mantener una homeostasis a nivel cerebral y claro, los factores que hemos visto antes van a influenciar negativamente en todos estos procesos celulares, alterando las células y eventualmente matándolas. ¿Cuáles son los retos en Latinoamérica y en el Perú? El primero es claro que somos diversos, tanto en Latinoamérica como en el Perú tenemos poblaciones bastante diferenciadas étnicamente y culturalmente también, ¿de acuerdo? Existe vacío de conocimiento que se está intentando solventar o mejorar con las distintas investigaciones que venimos haciendo en distintos grupos, tanto en Perú como en colaboraciones internacionales. Y todo esto representa un desafío regional, principalmente por la escasez a nivel de infraestructura, de los llamados determinantes sociales de salud, que también están implicados en esto del envejecimiento. Cuando se estudian los distintos factores de riesgo en los países, se puede ver de que
en cada país van a ir cambiando el peso relativo que van a tener estos factores de riesgo. Si nos enfocamos en el conjunto de países, se ve que todo lo que tiene que ver con salud mental es súper importante. Si nos enfocamos, por ejemplo, en nuestros vecinos del sur, como es Chile, aquí salta el aislamiento social. En cambio, en otros lugares, como nuestro vecino del norte, en Ecuador, predominan las caídas. Entonces, todo esto requiere obviamente estudios bastante grandes a nivel de país para poder tener un poquito más claro los pesos relativos de los distintos factores de riesgo que van a tener en la cognición. Por otro lado, tenemos la funcionalidad y casi en todos los países, a excepción del Ecuador, lo que más va a impactar la funcionalidad es la actividad física. Y lo segundo, que en este caso se ve clarísimo en Ecuador, es los problemas de salud mental, nuevamente. Entonces, algunos puntos clave hasta este momento es que el envejecimiento es un proceso que se va a dar en todo el mundo, que implica a todos, incluso a personas jóvenes que creemos que no, pues también. La mayor parte de investigación que se ha hecho sobre envejecimiento está enfocado en población blanca, tanto caucásica, ¿no? Es en Estados Unidos, en Europa, y necesitamos hacer investigación desde donde estamos, en este caso, desde el Perú, desde países de Latinoamérica. Y que existen distintos factores de riesgo que van a tener un impacto combinado en lo que es nuestra cognición y nuestra funcionalidad. Entonces, aquí les dejo una pregunta, que es algo que he venido pensando mucho los últimos años, es que nosotros como peruanos estamos acumulando factores de riesgo. Y esto no empieza con nosotros, sino incluso con la salud de nuestras madres. Esto lo podemos ver cuando, en este caso, en este gráfico tenemos la edad por aquí, empezamos a ver cuál es la carga de enfermedades o de problemas nutricionales en la infancia que también se suelen dar en la madre. En este caso, por ejemplo, la anemia afecta a una gran cantidad de la población en el Perú. Actualmente se habla de porcentajes en torno al 35 o 40%, incluso puede subir un poquito más en zonas de selva. Y si eso es lo que estamos teniendo ahora, ¿qué habrá pasado en 1950? Porque aquellas personas que nacieron en 1950 son nuestros actuales adultos mayores. Entonces, ellos también han ido acumulando estos factores de riesgo a lo largo de la vida. Además de eso, existe lamentablemente un pobre acceso a salud y educación. ¿De acuerdo? Y acumulamos estrés crónico a lo largo de la vida, vamos también a tener trastornos, distintos trastornos mentales, como la ansiedad, la depresión, y se va a acompañar de condiciones médicas bastante prevalentes. En el Perú tenemos la obesidad, la diabetes, la hipertensión, eh, el, el colesterol, etc. Y claro, los factores de los estilos de vida, como la ausencia de actividad física recreativa. A veces pensamos que la actividad física del trabajo es lo que nos puede mantener, ¿no? Pero no necesariamente, porque la actividad física y la respuesta biológica de una actividad, en este caso, entre comillas, obligada, como puede ser actividad física del trabajo, levantar cosas, caminar, etcétera, se ha visto que no promueve los mismos efectos neuroprotectores que la actividad recreativa. Por ejemplo, salir a caminar y presenciar el ambiente o salir a correr o jugar con los niños. ¿No? La respuesta a nivel cerebral no es la misma. Entonces, teniendo en cuenta esta acumulación de factores de riesgo, yo me atrevo a presentar esta imagen en azul que representa la cognición normal. Y justamente con ese acúmulo de factores de riesgo aparecería la cognición patológica, ¿no? Se empezaría a alterar. Y fíjense, estas son más o menos las flechitas indicadas
donde se producen los diagnósticos, ¿vale? Respecto a sobre los 76 años en el Perú de trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Y aquí tenemos un grave problema porque si nosotros vemos la base que hay en el Perú, prácticamente todos los diagnósticos ¿Para son qué es eso que el inespecíficos. profesor envía? Luego, en la flecha roja, más o menos aparece la edad en la que se suele hacer el trastorno neurocognitivo menor o leve, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, podemos ver que la acumulación de factores de riesgo generaría que los trastornos neurocognitivos leve y mayor aparecieran antes en estas poblaciones en Perú. Y eso es lo que voy a tratar de demostrarles un poco en el resto de la charla. Obviamente, mi enfoque es que tenemos que generar equidad en salud e intervenir en todos estos factores a lo largo de la vida. Los niños con mejor acceso a salud, a educación, con reducción de anemia, los jóvenes tratando de prevenir los distintos trastornos mentales, también los trastornos médicos y eventualmente en la adultez hay muchas cosas en las que intervenir simultáneamente. Les he hablado de la anemia porque anteriormente hemos hecho este estudio en Perú, que fue de una de mis alumnas, que fue la primer tesis en el Perú aprobada por artículo científico, ¿no? Llegamos a publicar esto, donde evaluamos el impacto de la anemia en la cognición y principalmente las funciones ejecutivas se alteraban. Lo que conocemos es que aunque la anemia se trate, hay estudios que ven la actividad cerebral de niños que padecieron anemia incluso 15 años después y la actividad cerebral respecto a sus controles está disminuida. Es decir, hay muchas cosas que a lo largo del neurodesarrollo, cuando se afectan, lamentablemente no se van a reponer, ¿vale? No, especialmente en el cerebro, hay muchas cosas que se ven afectadas. Entonces, con esto queda claro de que a nivel Perú tenemos una diversidad de antecedentes genéticos y de población variada, ¿de acuerdo? Cerca del 10% de la población peruana, incluso un poquito más, es mayor a 65 años y el índice de envejecimiento nos dice que de cada 100 personas, perdón, de cada 100 menores, 42 son mayores. Es decir, toda la pirámide poblacional está en plena etapa de transición y cambio. Cuando vemos la información que tiene el Perú acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, según el Observatorio Nacional, nos dice de que hay aproximadamente 7% de casos nuevos anuales. Estas son, digamos, los casos reportados a lo largo de las distintas regiones y podemos ver una gran diversidad. Solamente Lima prácticamente tiene la mayor cantidad de casos detectados. Y esto nos muestra la gran brecha que existe a nivel de infraestructura, a nivel de profesionales y eventualmente diagnósticos. Es decir, que si aquí estamos apuntando a cerca de un 7% de casos anuales, realmente todo lo que no estamos diagnosticando nos va a decir de que este porcentaje va a aumentar, ¿vale? Aquí la flechita. Esta es una prevalencia estimada utilizando los datos del Observatorio Nacional enfocado a 10.000 habitantes por cada una de las regiones. Entonces aquí se puede ver que las regiones un poquito más con menor infraestructura van a tener mayores niveles de prevalencia de enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Eh, no recuerdo cuándo hemos publicado esto, 2024, 2025, a inicios más o menos del 2025, hicimos un estudio en Chiclayo con un enfoque también epidemiológico para tratar de saber cuánta prevalencia de trastorno neurocognitivo posible y trastorno neurocognitivo mayor posible había. Encontramos de que habían distintos factores de riesgo, especialmente la la ansiedad, la hipertensión y la hipoacusia en este grupo, ¿vale? Vimos de que obviamente la edad es un factor muy importante para las evaluaciones cognitivas que van a influenciar mucho estas.
También nos enfocamos no solamente a la educación del sujeto, sino a la educación del padre. Y esto lo reiteraré más adelante porque la educación de los padres va a influenciar mucho desde la infancia en la estimulación cognitiva que tenemos como padre e hijo, en esa interacción. Entonces, se ve de que distintos procesos pueden estar relacionados, ¿vale? Principalmente en el caso de las funciones ejecutivas, la educación materna. Y también tenemos que la actividad funcional global va a influenciar los procesos cognitivos, en este caso evaluados con estos instrumentos, tanto para cognición general como para función ejecutiva. Cuando hicimos la estimación perdón, en el norte del país, claro, nos quedamos un poquito sorprendidos con estos porcentajes, ¿no? La demencia aquí estaba sobre el 10% y eventualmente a lo largo de la vida va subiendo, mientras que el deterioro cognitivo leve se mantenía en valores sobre el 40%, disminuyendo a partir de los 70 años. Obviamente aquí empiezan a aumentar los casos de demencia. Entonces, el gran cambio empieza aquí, ¿no? Entre los 60 y los 70 años, donde los casos pasan de deterioro cognitivo leve a demencia. Pero claro, esta es una aproximación teniendo en cuenta todas las limitaciones que tenemos en el país. A partir de aquí hemos estado haciendo un estudio multicéntrico en varias regiones. Tenemos Lima, Arequipa, Puno, Chiclayo, Iquitos, Apurímac, eh, y bueno, creo que esos son todos, no sé. Espero no olvidarme ninguno. Entonces, hemos evaluado a personas de 40 años en adelante y hemos identificado más de 1.324 participantes. ¿De acuerdo? Hemos evaluado con un cribado cognitivo y funcional enfocado a cognición general, en este caso la evaluación con el RUDAS, el, el test IFC enfocado a función ejecutiva, también conocido como INECO. Hemos medido una escala de depresión, el PHQ, y la actividad funcional con el FEFR. Entonces, hemos utilizado estas cuatro escalas, cada una con sus puntos de corte específicos reportados en Perú, y lo que hemos hecho ha sido combinar las escalas para así obtener un puntaje de escala combinado que está evaluando al mismo tiempo cognición y funcionalidad con los síntomas depresivos. Y utilizando esto, hemos tratado de determinar cuánta prevalencia hay a nivel nacional. Aquí podemos ver la reclasificación, es decir, nosotros hemos evaluado una cantidad de gente en Lima que tenía aparentemente demencia, deterioro cognitivo, controles, personas fuera de Lima, ¿vale? Y tras aplicar esta reclasificación con los puntos de corte que hemos generado, se distribuyen de esta forma, ¿no? No me voy a tener mucho en esta tabla, pero generamos tres grupos, en este caso controles, deterioro cognitivo leve o menor y trastorno neurocognitivo mayor y demencia. Y hicimos distintas comparaciones entre ellos. Principalmente encontramos diferencias en la edad, en los años de educación que tenían estos sujetos y también los años de educación que van a tener los padres. Otros aspectos, como por ejemplo la lectura, las horas de lectura, el ejercicio, aunque las horas de lectura mostraron diferencias, no tuvieron un peso tan importante. Posteriormente hicimos estudios de regresión logística para ver cuáles son los factores de riesgo que tienen más peso. Entonces, lo que identificamos en toda nuestra muestra es que obviamente la edad tiene un gran peso y el residir dentro o fuera de Lima también va a tener cierto peso, ¿vale? En esta evaluación combinada de cognición y funcionalidad. La enfermedad cardíaca, la presencia del cigarrillo y una respuesta diferenciada por sexo. Cuando vemos esta respuesta diferenciada por sexo, vemos que la enfermedad cardíaca va a tener el mayor peso en los hombres, junto con la edad, mientras que en el sexo femenino, además de lo ya reportado de la edad y si son dentro o fuera de Lima, si están ubicados, tenemos la ansiedad
y el cigarrillo. Entonces, estos son los factores de riesgo en esta muestra de más de 1.300 sujetos que nosotros hemos identificado. Cuando vemos los perfiles cognitivos, ¿vale? Tenemos aquí los distintos dominios como orientación, praxis, tenemos juicio, lenguaje, ¿vale? Tenemos los de función ejecutiva que estarían por acá y los de funcionalidad y depresión. Entonces vemos que en azul serían los controles, en amarillo los que tienen deterioro cognitivo leve o menor y en verde los de trastorno neurocognitivo mayor o demencia, ¿vale? Demencia en este caso posible. Entonces vemos cómo según esa fase de estos participantes se va encogiendo el perfil, ¿no? En este diagrama radial. Cuando vemos las prevalencias globales, nos encontramos similar al estudio reportado en Chiclayo, que la demencia empieza a crecer paulatinamente, incluso en edades sobre los 40, 49 años. En cambio, el deterioro cognitivo leve es bastante alto, sobre el 50%. ¿Vale? Reitero, el trastorno neurocognitivo menor nos habla de una alteración en cualquier proceso cognitivo sin afectar la funcionalidad. Solamente cuando se hacen evaluaciones específicas se pueden detectar y vemos de que este porcentaje es bastante alto y va a empezar a bajar relativamente a partir de los 60 años. ¿Por qué es que baja? Porque claro, la demencia empieza a subir y los sujetos controles van de bajada a lo largo de la vida. En esta gráfica podemos ver lo mismo, pero estratificado por el sexo, femenino, masculino, y también por los años de escolaridad. ¿De acuerdo? Aquí podría resaltar, por ejemplo, que claramente a mayor escolaridad, el porcentaje de demencia va a ser menor, sobre todo en hombres, pero que en las mujeres va a ser mayor. En poblaciones un poco más mayoritarias, centradas, que han podido terminar la secundaria, los porcentajes de deterioro cognitivo leve van a ser elevados, tanto en hombres como en mujeres, y en personas que tienen menos de 6 años de educación, realmente la prevalencia alta va a estar enfocada a los trastornos neurocognitivos mayores. Pero esto es en población que habla principalmente castellano, que está en zonas rurales, zonas urbanas, pero no muy alejadas, ni que son bilingües. Hemos hecho un estudio utilizando, en este caso, solamente este instrumento de cognición general adaptado al quechua, con cerca de 500 personas. ¿Vale? Este es un poco el proceso de adaptación del instrumento. Por ejemplo, hay una tarea donde se le pide al sujeto que diga todos los animales que conoce, ¿no? Entonces, esta es la proporción de los distintos animales, pero claro, él lo dice en quechua, ¿vale? Lo que encontramos es que la prevalencia de deterioro cognitivo en toda esta muestra estaba sobre el 9%, y cuando se estratifica por hombre o por mujer, se ve aquí en hombres disminuye un poquito más, aumenta en las mujeres y también hay un factor diferenciado si están en zona urbana o en zona rural, siendo la zona rural que tiene el mayor peso. Otro aspecto que hemos estudiado, y lo comentaba antes, ¿no? La importancia del nivel educativo que llegan a tener los padres. En este caso hicimos estudios de mediación y moderación enfocados al perfil cognitivo que tiene el sujeto, ¿de acuerdo? Este es el perfil que tiene el sujeto. Cuando buscamos eh, tratar de ver aquellos factores que lo influencian, nos dimos cuenta que la residencia que tuvo en la infancia, ya si era rural o urbano, y también la educación de los padres va a influenciar en el nivel educativo alcanzado. Obviamente sabemos que el nivel educativo se va a relacionar con la función cognitiva que va a tener en la vida adulta. Y cuando vemos aquellos factores del estilo de vida que pueden proteger, nos dimos cuenta que la lectura y
la actividad física, cuando es mayor, van a mejorar o van a tener un factor protector a nivel cognitivo en los sujetos, ¿no? Estas son las varianzas explicadas por cada uno de estos factores. Ya para ir terminando, puedo mencionar los puntos claves hasta aquí, ¿no? Que la baja escolaridad y todo lo que tiene que ver con el impacto de determinantes sociales a nivel estructural, como lo socioeconómico, son muy importantes en el Perú, porque esos van a limitar o facilitar el acceso, por ejemplo, a recursos sanitarios, a recursos educativos, etcétera. Dentro de los estilos de vida, principalmente tenemos la obesidad, la inactividad física y la depresión, además de la ansiedad, particularmente en mujeres, que van a ser factores de riesgo para la población, no solo en Latinoamérica, sino también en el Perú. Y hemos identificado que la prevalencia es un poquito, bueno, no un poquito, bastante más alta de lo reportado anteriormente. Esto, claro, porque nos estamos yendo a zonas de la periferia, lejos de Lima, incluso a zonas rurales, y todas las limitaciones que hay en nuestro país van a hacer que los factores de riesgo se vayan aumentando. Tenemos que tener en cuenta que esto viene desde la infancia, ¿de acuerdo? No es solamente a personas de 50, de 60 o 70 años, sino desde la infancia. Aquí, espero que me regalen unos minutos, quiero mencionar el aporte importantísimo de la interacción social. En los últimos años han habido distintos estudios que hablan y sugieren de la importancia de la interacción social, de las redes de apoyo, de la red de amistad familiar significativo. Y nosotros particularmente hemos estado estudiando las vías metabólicas que pueden estar relacionadas a la interacción social. Por ejemplo, hemos hecho los estudios de cognición social donde presentamos videos. No sé por qué no me quiere dejar mostrarles esta. Bueno, lo siento, lamentablemente no se puede mostrar, pero en este video se ve a un sujeto que cuenta una historia, ¿vale? Y los distintos pacientes identifican las emociones o distintas características de la historia del sujeto al que están viendo. Nosotros hemos hecho este estudio en conjunto con la Universidad de California, San Francisco, en sujetos controles, en pacientes con Alzheimer, pacientes con demencia frontotemporal y otro tipo de demencias, y hemos identificado que estos problemas de reconocimiento de emociones, de interacción social, de teoría de la mente en particular, se ven bastante en enfermedad de Alzheimer y también en demencia frontotemporal de su variante conductual. Posteriormente, estamos trabajando ahora en qué áreas cerebrales están implicadas y relacionadas con este performance en interacción social. Entonces podemos ver aquí las áreas en naranja, que serían las áreas más afectadas, principalmente la corteza prefrontal, la ínsula a nivel derecho, ¿vale? Entonces es un perfil diferenciado en la cognición social de tipo más cognitiva y la de tipo más emocional. Y finalmente, algo que obviamente no podemos olvidarnos que ha ocurrido, ¿no? La pandemia por COVID ha traído muchos problemas y van a seguir apareciendo. Eventualmente se han hecho estudios si el haber sufrido COVID ha tenido alguna relación con la cognición. Nosotros también hemos hecho nuestros estudios y hemos identificado, por ejemplo, que según la cantidad de días que la persona ha reportado síntomas asociados a COVID, en este caso en COVID agudo, menor a 2 semanas, o en hiperinflamatorio, mayor a 2 semanas, hemos podido identificar de que la cognición general se ve alterada, principalmente aquellos sujetos que tuvieron más de 14 días de síntomas, ¿de acuerdo? Y que el patrón, tanto en hombres como en mujeres, es diferenciado, afectando principalmente a hombres. Entonces, esto se ha hecho en un estudio de sujetos de 18 años a más, entonces, principalmente jóvenes
que han sido afectados por COVID, que han reportado tener síntomas menores a 2 semanas y principalmente aquellos de mayores a 2 semanas, han tenido mayor alteración cognitiva. Entonces, es posible que en el futuro el haber padecido COVID, como ya se sabe en otras infecciones, se va a sumar como un factor de riesgo a la hora de mediar la carga cognitiva y la reserva cognitiva. Finalmente, para ir concluyendo, mencionar que las distintas desigualdades sociales van a impactar en la salud cerebral y se van a sumar a lo largo de la vida todos los factores de riesgo que ya he mencionado, principalmente las enfermedades crónicas, el COVID también va a aparecer y en este caso para mis colegas neuropsicólogos tenemos que enfocarnos en evaluaciones más ecológicas que incluyan otros procesos, como los que les he venido contando, ¿no? La cognición social y la función ejecutiva, no solamente procesos tradicionales, por así decirlo, como son la memoria. En la medida en que podamos reducir los distintos factores de riesgo, como puede ser la contaminación del aire, del agua, mejorar nuestra educación o estimulación cognitiva, vamos a poder tener un mejor perfil cerebral a lo largo de la vida. Finalmente, agradecer a todas las instituciones con las que he venido colaborando a lo largo de estos años, principalmente aquí el Global Brain Health Institute de la Universidad de California, San Francisco, al Instituto Achúcarro y al Instituto Cajal, donde he hecho toda la parte, digamos, neurociencia básica. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Jonathan. En realidad, todos los aportes que nos has dado suman mucho, entre comillas, al poco conocimiento que probablemente se tenía, pero hoy nos indicas que sí hay muchas investigaciones realizadas en nuestro país y la prevención, ¿no? La prevención no solamente quizás cuando tenemos 30, 40, sino desde la infancia. Creo que nos quedamos con todo lo que nos han dicho para los que somos neuropsicólogos, para los estudiantes de psicología que aquí también están. Hay mucho por hacer y te lo agradezco. Si por ahí hubiera preguntas, eh, yo sí te pediría si nos dieras unos tiempitos. Si alguno quisiera tener una pregunta, puede levantar la mano o escribir a través del chat. A ver. No tengan miedo, por favor, ¿no? Para todos los alumnos que hay en sala, no tengan ningún miedo. Pueden hacerme cualquier pregunta. Ninguna pregunta es equivocada o mal desarrollada, sin problemas. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Dentro de todo, para mí fue bastante claro cómo fue el dinamismo que han ido trabajando, bueno, que ha sido trabajando en las investigaciones. En estos últimos tiempos que revisaba acerca de deterioro, encontré muchos de tus artículos y era importante el que pudieras compartir con nosotros, ¿no? Felicitaciones por el trabajo realizado, todos los aportes y el uso de nuestras pruebas neuropsicológicas que ya estén siendo usadas. Yo leí el de la que trabajaste en el sur, ¿no? Acerca de las pruebas como el de test de fluidez verbal y también encontraba esto de de la edad. Pero sí me dejó marcado esto en el caso de las mujeres, la, el que estén solteras, que sea un factor de riesgo. Me quedo ahí. Eso está reportado a Sí. ver, aunque esté reportado en la literatura en general, necesitamos hacer más investigación, porque algo que hemos notado a partir del estudio multicéntrico es que somos bastante diversos. Entonces necesitamos estudios específicos en cada una de las regiones para especificar, valga la redundancia, esos factores de riesgo que van a ser diferenciados. O sea, nada que ver lo que pasa en Lima con lo que pasa en Chiclayo, con lo que pasa en Iquitos, con lo que pasa en Puno, lo que pasa en Arequipa. Somos muy diversos. Ujú. Tenemos, aquí aparecieron, pero Mario, mientras, ya que levantó la manito. Sí, doctor, muy buenas noches. Antes de agradecer por su conferencia, quería consultarle acerca del deterioro cognitivo leve, si es que ese deterioro es reversible o qué probabilidades hay que ese deterioro leve continúe a un deterioro mayor, ¿no? Llámese una demencia. Claro, como hemos visto en la charla,
los distintos factores de riesgo para el Perú, se habla de un 45% que se podría, si nosotros intervenimos en esa inactividad física, en esa falta de sueño, en esa obesidad, etcétera, etcétera, si nosotros intervenimos, el trastorno neurocognitivo leve o deterioro cognitivo leve se puede reducir, puede ser reversible. En adultos mayores se tiene que hacer un estudio acompañado de los médicos, del neurólogo, para ver si hay otras causas, principalmente deficiencia de vitaminas, problemas hormonales, la tiroides, síndrome metabólico, todo eso también puede afectar a la cognición y, claro, frente a una evaluación podemos decir, ah, tiene trastorno neurocognitivo leve, pero no sabemos la causa. Entonces, para ir identificando y marcando mejor la causa, tenemos que descartar todos los otros procesos. Entonces, ya hemos visto que distintas infecciones, por ejemplo, aquellas personas que tienen VIH, van a tener trastornos cognitivos específicos asociados a la infección por VIH, ¿vale? Cuando hablamos, se ha visto de que aquellas personas que han tenido acúmulo de infecciones gastrointestinales o respiratorias también van a tener una afectación cognitiva. La afectación cognitiva no significa que tengan un trastorno cognitivo leve, ¿vale? Pero se tiene que hacer el descarte de todos estos procesos. Y sí, en general puede ser reversible sabiendo que las causas no son principalmente genéticas y que se está interviniendo a tiempo. Lamentablemente, en los casos que ya se configura un posible trastorno neurocognitivo leve asociado a Alzheimer, hay una variabilidad entre 3 a 5 años donde eventualmente va a pasar a trastorno neurocognitivo mayor. Gracias. Y esta pregunta es interesante. Y justo cuando se dio un congreso en el mes de mayo, me parece que se estuvo el Ministerio de Salud y otras instituciones. ¿Qué tanto conocimiento tienes acerca de que el Estado peruano tiene alguna política que promueva lo que es la prevención del deterioro cognitivo? Justamente hemos estado en esas reuniones que ha estado promoviendo Impact con el apoyo del Global Brain Health Institute y hemos podido ver que aunque el Estado peruano haya sacado algunas leyes, tenemos la ley de salud mental, la ley del adulto mayor, a nivel técnico no tenemos un plan nacional de demencia como por ejemplo sí tiene Chile. ¿Y qué significa tener un plan nacional? Es decir, hay una normativa específica, pero principalmente hay un presupuesto. ¿De acuerdo? Entonces, lamentablemente no existe. Actualmente eh, esta suma de organizaciones está tratando de promover y configurar un futuro plan nacional de demencia, pero aún estamos sobre la marcha, ¿no? Estamos sobre la marcha. Lamentablemente, lo que nos falta es tener base científica que muestre cuáles son nuestros problemas. Justamente por eso he querido hacer este estudio multicéntrico, pero hay muchas cosas que nos faltan identificar plenamente, factores de riesgo específicos en cada región, niveles de prevalencia e intervenciones posibles que se puedan hacer regionalmente. Todo eso requiere presupuesto y lamentablemente desde el gobierno no hay muchas luces para eso. Gracias. Eh, bueno, aquí hay un comentario que dice, cuando existe un accidente cerebrovascular, me imagino que dice qué posibles ejercicios se recomendaría. Bueno, en general, cuando hay algún trastorno que afecta al sistema nervioso central, obviamente de la mano con la evaluación neurológica, cuando ya se permita iniciar rehabilitación, se ha visto el efecto súper beneficioso de la terapia física, del ejercicio, pero esto va a ser dependiente del tipo de trastorno inicial que haya tenido el paciente, aspectos nutricionales, el sueño, y una vez de que todos esos se estabilizan, es decir, son constantes en la intervención al paciente, se empieza la parte neurocognitiva, ¿vale? Este es un poco, desde mi punto de vista, un cambio de enfoque, porque a veces creemos como neuropsicólogos que nosotros ya podemos intervenir, pero nos olvidamos de todo lo demás. No, tiene que ser una intervención
con un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, primero enfocarnos justamente en que físicamente, con en este caso el neurólogo, ya nuestro paciente esté estable, que se pueda iniciar actividades de rehabilitación a nivel físico, modular aspectos nutricionales, de sueño, y ya ingresamos nosotros con todo lo cognitivo que se pueda hacer. ¿No? Y ya esto respondería a la pregunta que también nos hizo Hernán acerca de la dieta mediterránea, ¿no? Como un factor protector dentro del deterioro. Efectivamente, nosotros, incluso a nivel experimental, con ratones, actualmente estamos desarrollando un estudio similar a lo que se conoce en ratones, que es el modelo Finger, enfocado a 5 dimensiones, ¿no? Principalmente dieta mediterránea, que ya se sabe, ejercicio, sueño, estimulación cognitiva, sociabilidad. ¿Por qué lo hacemos incluso desde los ratones? Y me gusta comentarlo, porque desde estudio básico podemos entender los cambios neurofuncionales en el cerebro. Nosotros aplicamos eso, aplicamos la dieta y más o menos la dieta funciona, pero tenemos que saber cuál es el mecanismo biológico detrás de eso. Entonces, sí, la dieta mediterránea de alguna forma funciona, pero lamentablemente en el Perú llevar dieta mediterránea es bastante complicado. O sea, el consumo, por ejemplo, una de las bases de la dieta mediterránea es el aceite de oliva y en Perú realmente no se consume. Otra de las bases es alimentación balanceada con mínima cantidad de carbohidratos. Y en el Perú lo primero que ponemos es arroz, papa, pan y dulces. Entonces, esas son las principales fuentes de carbohidratos y que eventualmente van a alterar mecanismos fisiológicos como el de la insulina, del IGF-1, de la glucosa, y eso va a terminar alterando la actividad metabólica. Entonces, a pesar que funcione, hay que pensar cómo lo adaptamos y cómo generamos planes a gran escala. Los estudios que se están haciendo del modelo Finger en Perú parece que están funcionando, pero más específicamente a nivel preventivo. ¿De acuerdo? Entonces, sí sería recomendable tratar de adoptar ese tipo de actividades. Sí, y bueno, termino con esta pregunta que dice, ¿no? Me parece importante destacar que un factor protector para prevenir, atenuar y favorecer la salud mental es la evitación y o mejora del deterioro cognitivo, es la lectura. Efectivamente, como lo hemos mostrado en algunos de los estudios, uno de los últimos enfocado a qué modula la cognición en más de 1.500 personas, vimos que mayor cantidad de lectura y de ejercicio físico protege. Entonces, esto ya también se conoce. Y más allá de la lectura, podríamos hablar de la estimulación cognitiva. Entonces, la estimulación cognitiva implica interactuar socialmente, implica plantearse nuevos retos de aprendizaje y dentro de eso está la lectura. Así que efectivamente, nos ayudaría bastante. Sí, yo te agradezco, Jonathan, por todos los aportes y por todo lo que ya tenemos que hacer nosotros, porque dentro de poco también ya vamos a entrar al grupo de los adultos mayores y la idea es entrar con una buena salud física, salud mental y, bueno, con las características propias de la edad. Y yo creo que esto nos pone a nosotros a tomar conciencia, como justamente decías, nuestra alimentación. Y veíamos pues que compartimos con toda Latinoamérica, ¿no? En su mayoría por los estilos de vida que tenemos. Y muchas gracias. Espero que no sea la primera vez. Para mí ha sido un gusto y creo que para todos nosotros de la Asociación Peruana de Neuropsicología, el poder compartir y el poder tener los conocimientos, las investigaciones y esperamos también que pronto nos comentes lo que estás ahora trabajando acerca de estas investigaciones experimentales que justamente nos decías con las ratitas. Y quizás queda algo pendiente, ¿no? Y ya más adelante lo conversaremos acerca de la rehabilitación neuropsicológica en adultos mayores en el Perú. Eso va a quedar ahí para una pronta visita. Entonces, en nombre de la asociación, te hacemos entrega de un certificado por tu participación como ponente en el Congreso Nacional, perdón, en la Conferencia Nacional de la Memoria al Cabo, Salud Cerebral frente al Deterioro Cognitivo y su alcance epidemiológico, ¿no? Realizado el día de hoy, 28 de septiembre. Muchísimas gracias, Jonathan. Nos dejas con muchas
preguntas, temas de investigación. Así es que chicos, colegas, aquí estamos y esperamos contar en algún momento con tu apoyo para esos temas. Muchas Perfecto, gracias muchas a gracias, todos. Noemí. Solamente una cosita antes de terminar. He puesto en el chat el enlace a la guía que tenemos de demencia frontotemporal. Próximamente vamos a sacar esperamos sacar una guía también para enfermedad de Alzheimer, así que esto es material gratuito, divulgativo, que es fácil de leer, entonces los invito a que lo puedan leerlo todos. Muchas gracias. Más bien antes de poder irnos, no sé si una fotito por favor, puedan encender sus cámaras, que nos quede como un recuerdo. Ya está. Voy a un ratito. Si alguien está interesado en investigación, busca mi nombre Adrián Segarra en el Google y me contacta para desarrollar investigación en el Perú que nos hace mucha falta. Fíjese, yo he leído poco, nada más la hoja de vida, pero es bastante extensa. Así es que, bien, para la fotito, por favor, Katy, ¿me avisas? Uno, dos, tres. Muchas gracias, Jonathan, y a todos por darse este tiempo de poder seguir actualizándonos en temas de neuropsicología. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta Gracias, luego. Jonathan, a todos.